lo que admitimos. Bueno, creo que ya están entrando, pero bueno, bienvenidos a todos los que están entrando. Ahorita en un minutito ya daremos inicio aquí resolviendo pues las cuestiones técnicas, pero muchas gracias por estar aquí. También vamos a estar pues transmitiendo en Facebook, pero en la página de Monte Sinaí, eh, esta reunión tan especial que tenemos en este 14 de febrero sobre las historias de amor en el Holocausto. Eh, bueno, ya en un minutito ya daremos como inicio formalmente, pero ya seguimos saludando a todos los que están entrando, y esperamos que, pues, que sea algo muy interesante y que les guste, ¿no? Porque finalmente que sabemos que es un tema, pues, en el sentido de que el holocausto es un tema muy difícil y, pues, digamos que terrible, pero bueno, el saber que hubo estas historias de amor, pues también es muy interesante. Eh, bueno, ahí que nos avise Alicia si cuando se tenga ya la transmisión para Facebook, para que también por ahí nos pueda ver quién. Ya estamos, Sí, ok. ya está. Sí. Bueno, ahora sí, oficialmente bienvenidos a todos. Estamos en live en Facebook, en la página de Monte Sinaí, porque hoy nos está acompañando la comunidad Monte Sinaí, que bueno, son los invitados nuestros aquí. Bueno, más bien somos nosotros invitados de ellos porque estamos en su cuenta y bueno, muchísimas gracias a ellos. Los que no me conocen, mi nombre es Samantha Rodríguez. Soy de México, tengo 20 años y estoy haciendo un proyecto que se llama The Voice of the Silence, en el que yo entrevisto a sobrevivientes del Holocausto, personas relacionadas con el tema, por una historia familiar que yo descubrí que mis ancestros eran judíos y polacos y bueno, la mayoría fueron asesinados. Estoy haciendo esto para que mi generación sepa lo que sucedió, que no se olvide y que no se pueda repetir. Entonces, todo esto ha sido con la gran y magnífica ayuda de Isaac Eisen de Diario Judío, que me apoya siempre a mandar las invitaciones, ya somos un equipo. Entonces, bueno, muchas gracias también a Isaac y a todos los que se están conectando, a Marcos que nos apoya siempre desde España, a Jesse, y bueno, por supuesto a Mario Sinai. Aquí él va a estar hablando con nosotros de estas historias del Holocausto. Él es doctor en el tema, o sea, doctor, maestro del Holocausto, y la verdad que él tiene un conocimiento invaluable. Pues le damos muchas gracias a él pues porque podemos tenerlo aquí, ¿no? Para que nos cuente las historias. Isaac, te dejo un poquito el micrófono. Bueno, un placer estar con ustedes aquí platicando. Y tener a Samantha, para los que no sepan, ya comentó ella un poquito, pero la labor que ella ha hecho entrevistando por su propia cuenta empezó con diferentes sobrevivientes y dándoles un punto de vista muy diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar. En primer lugar, por sus orígenes no judíos en mucho de Samantha, dándoles una visión importante de que el holocausto no es únicamente del mundo judío, y en segundo, por su gran juventud y su gran ánimo, que le da también a cada una de las entrevistas un toque especial que ha conquistado a cada uno de los sobrevivientes, que además, déjenme decirles los que no lo han visto, entran alrededor de 5, 6, 7 sobrevivientes a cada una de sus pláticas. Entonces se vuelve muy interesante ver las conversaciones entre ellos, y a algunos nos ha tocado ver el momento de platicar sobre cómo vivían en el campo entre ellos y si conocían o no conocían. Y de eso surgió también tener a un especialista como Mario Sinai, ¿sí? Y que nos platique de esas historias que se dieron en el Holocausto, porque dentro de todo lo grave pues, también hubo un poco de luz y un poco de amor, o un bastante, y justo de eso, Mario, un placer tenerte por acá, que nos cuentes esas historias de amor que hubo en el Holocausto. Muchas gracias a todos, Sam, Isaac, a la comunidad Montesinay y a todos los que están participando. Un gusto, un placer, un honor estar con ustedes. Menos mal que dictaminaron que soy experto en holocausto y no experto en amor, ¿ok? Que es nuestro tema del día de hoy. Quería hacer una aclaración antes de comenzar, que nosotros no festejamos San Valentín, nosotros festejamos el Día del Amor, porque lo que nosotros respecta a San Valentín tiene muchas connotaciones negativas, especialmente en la época de la peste negra, que el día de San Valentín, por ejemplo, fue asesinada brutalmente toda la comunidad judía de Estrasburgo. Nosotros no conmemoramos San Valentín, sino el Día del Amor, para todos los optimistas entre nosotros que todavía creemos en el amor. Antes de empezar, si me permiten, voy a pasar una película muy cortita de 4 minutos y medio para entrar en ambiente
basado en un caso real. La película se titula El Tenedor y espero que la disfruten. Susie? Hi, Grandma. You look absolutely stunning. Oh, thank you. So do you. I am so excited. Are you happy? So happy. Then why aren't you smiling? Do you think that we rushed into this too soon? I mean, I'm only 20 years old. Oh, nonsense. Mitchell is a wonderful young man. It's just that Mom was in her 30s when she got married. And you were like 25, right? I was 25 when I married Grandpa. May he rest in peace. But what? Grandpa was not my first. What? I was only 18 years old. His name was Frederick. My Freddie. It was a beautiful wedding. Everyone was so happy. And then 1 week later, Hitler and his Nazi thugs came. They took my Freddie away. And everyone else. They sent him to the camps. That was that. Grandma, I had no idea. You see this? The night they took my Freddie away, he took this fork off the table. He broke it in two. He said it was for good luck. I've held it close to me for over 60 years. And you know what? It works. I have had a wonderful life. You know, you take it. So you will have a great life too. Excuse me, ladies, but we need you for a family photo. Perfect. I know we've only got 1 more hour, but I'd like to get a big shot of both sides of the family. Groom's family. Where's Grandpa? What's that? Oh, it's this good luck charm that my grandma gave me. That's amazing. Look at this. My grandpa gave me this. Freddie? Ruth? Tatele? Meine Tatele? Mario, Bueno, con esta introducción, basado en un caso real, comprendemos que allí
donde reside el miedo, la tensión y una lucha desesperada por vivir, resurge la emoción más poderosa de todas, el amor. El amor parece ser lo único capaz de ganar terreno en medio de la guerra. Voy a compartir una pantalla para poder mostrar unas fotos. Lo hemos llamado También hubo amor durante el Holocausto, que hemos tomado el nombre del libro que ha escrito Marek Edelman, el tercer comandante, el bundista de la rebelión del gueto de Varsovia, que siempre decía que le preguntaban cómo murió la gente. Y él siempre se enojaba, dijo, también hubo amor en el gueto. En la intervención de Marek Edelman en la inauguración de la presidencia polaca de la Task Force de Naciones Unidas en Varsovia el 27 de junio del 2005, dijo, cito, resulta mucho más fácil incitar a odiar que enseñar a amar. El odio es fácil. El amor exige esfuerzo y sacrificio. Y su último libro, como dije, También hubo amor en el gueto, Marek Edelman escribe, era el amor lo que ayudaba a resistir. La guerra y la Shoah casi siempre no toleran temas como el amor. Y es por eso que en busca de nuevas perspectivas sobre las experiencias traumatizantes y un nuevo lenguaje para presentar los recuerdos individuales, asumimos hoy este tema tan complejo del amor. Y efectivamente conocemos muchos romances de amor en los guetos y en los campos nazis. Algunos son famosos y conocidos. Hay quienes dicen, quizá malas lenguas, que hubo un amor secreto entre el famoso profesor Janusz Korczak y su ayudanta Stefa. Conocemos también el amor entre Mordechai Anilevich y Mira Fugger, su novia, entre Antje Zuckerman y Tzvia Lubetkin, su futura esposa, Mordechai Tenenbaum Tamarov en el gueto de Bialystok y la mensajera Tema Schneiderman. Son historias de momentos increíbles, de bodas, citas en guetos, regalos prohibidos, cuidados mutuos. Cada historia de amor es un testimonio histórico, un elogio a la dignidad humana, a la responsabilidad de cada uno de rechazar la degradación que los nazis quisieron hacerlos caer. Cada historia muestra que la fortaleza del espíritu humano puede imponerse a las situaciones más adversas. Cuando se conocieron las supervivencias en el imperativo de que cada día el amor les dio el motivo para sobrevivir. Hemos dividido las 11 historias que vamos a presentar hoy en varias categorías, tomando como punto de referencia el lugar donde comienza o donde se desarrolla el romance entre la pareja. Vamos a hablar de romances en guetos, de partisanos, en los campos nazis, un amor imprudente, historias en Auschwitz, una historia de justos de las naciones y por supuesto que terminaremos en un caso muy, muy optimista para dejarnos siempre estos buenos mensajes al final de la proyección. Estos amores en el Holocausto son historias de amor, pasión y superación capaces de devolver la esperanza al ser humano. Estos son entonces los temas que vamos a tratar. Y si me permiten, ya pasamos directamente con el primer caso, el caso de Renia Spiegel y Zygmunt Schwarzer. Es una historia de amor que ocurre en el gueto de Przemyśl, en Polonia. Renia Spiegel nació el 18 de junio de 1924. Era una joven poetisa, apasionada, sensible y amante de la vida. Tenía 17 años cuando comenzó a escribir su diario. Cito del diario, domingo 16 de marzo de 1941. Este es el diario de ella, hermosísimo, nuevo, salió el año pasado en español. Y esta cita que es hermosa del 16 de marzo de 1941, le saqué lo que pude a la vida, le saqué mucho más, pero no suficiente. Del diario de Renia, entonces, continuamos. El jueves 6, el viernes 7 de febrero de 1941, hablando de Zigu. Zigu, que es Zygmunt Schwarzer, ha dicho en secreto que está enamorado de mí, que tengo unos ojos maravillosos.
ha dicho que será feliz conmigo. Y hoy, después de las clases, ha acercado sus labios a los míos. Sábado 21 de junio de 1941. Nos hemos besado por segunda vez. Es decir, por primera vez en realidad, porque hoy el beso fue recíproco. Domingo 24 de mayo de 1942. Estoy locamente enamorada de Zigu y sé que mi sueño será realidad, como todos mis sueños, porque ese es el destino. Y así será si persistimos, sobreviviremos y seremos una pareja feliz. Y ahora paso a notas de Zigu. Zygmunt Schwarzer, lunes 27 de julio de 1942. Renia no ha conseguido el permiso de trabajo para que no la deportasen, así que ha tenido que esconderse. Tampoco mis padres lo consiguieron ese permiso. Le juro a Dios y a la historia que salvaré a los tres, aunque me cueste mi propia vida. Martes 28 de julio de 1942. Mis padres se escondieron en el cementerio. Renia ha tenido que dejar su escondite en la fábrica. Tengo que buscarle un escondite a cualquier precio. Renia Spiegel fue escondida por su novio, por Sigurd, en un escondite en el altillo de la casa de sus tíos, donde también se escondían sus padres. 30 de julio de 1942. Hoy es un día decisivo. Reuniré a toda mi fuerza mental y física y conseguiré salvar a mis seres queridos o moriré en el intento. 31 de julio de 1942. 3 disparos. 3 vidas perdidas. Sucedió anoche a las 10:30 de la noche. El destino decidió arrebatarme mis 3 seres más queridos. Mi vida ha terminado. Mi querida Renia, el último capítulo de tu diario está terminado. Renia Spiegel no sobrevivió. Fueron delatados y asesinados en la puerta de la casa de su tío, y Zygmunt fue quien salvó el diario y lo dio a publicar. Un final trágico, un amor que no termina de concretarse. Muy bien. Pasaremos entonces al segundo caso, que es un caso que ocurre en Le Chambon-sur-Lignon, en Francia, para mencionar, creo que algunos lo sabrán y lo conocerán, que es uno de los 2 pueblos que han sido reconocidos como todo pueblo como justo de las naciones. Y aquí ocurre la historia que enseguida vamos a contar de Max y Hanna Lieberman. Johanna, o sea, Hanne Hirsch, nació en 1924. Max Lieberman nació en 1921 y ambos eran de la región de Baden, en Alemania. Él estudió música. Su padre fue arrestado y deportado en 1944 para nunca regresar. La madre de Max murió en Auschwitz. El 22 de octubre de 1940, 6.504 judíos de la región de Baden, incluyendo a Max y a Hanne, fueron arrestados y deportados al campo de Gurs. Hanne tenía 15 años y la niña fue asignada a trabajar en la oficina del bloque de mujeres junto a Jan Lieberman, la madre de Max. Hanne se sintió inmediatamente atraída por ese flaco adolescente. Y cito de sus escritos: todos parecíamos esqueletos en el campo, pero había una cierta atracción en su persona. Y se alegró cuando se ofreció a caminar con ella para recoger raciones de pan en el cuartel adyacente de la Cruz Roja. No había privacidad para las citas, pero nos veíamos todos los días, recordó. A Max le permitían entrar ilimitadas para visitar a otras personas debido a que él era un músico. Y gracias a un grupo de cuaqueros, donaron instrumentos al campo, contó con una orquesta en la que Max tocaba el violonchelo, además de un conjunto de ópera. A propósito del tema de la música, que ustedes tanto la trabajan, Isaac, en ustedes. A las pocas semanas, la pareja se había enamorado. Las condiciones eran horribles, pero teníamos una vida cultural y me trajo
y me atrajo la interpretación de la música que Max tocaba. En septiembre de 1944, una organización de resistencia juvenil, la OCE, para el rescate de los niños, transfirió a Hans y a Max de Gurs. Hanne fue llevada a Le Chambon-sur-Lignon, pero Max fue llevado a Taleurs, cerca de Lyon. Él escapó para unirse con su novia en Le Chambon. En Le Chambon fueron protegidos por el pastor André Trocmé, que aquí lo vemos en la foto, y ya he mencionado que todo el pueblo ha sido reconocido como justo de las naciones. 32 residentes de Le Chambon-sur-Lignon fueron honrados con el título de justo de las naciones y toda la aldea también. Y aquí un testimonio de una de las mujeres que estuvo escondidas, Elizabeth Kaufman. Nadie preguntó quién era judío y quién no, de dónde veníamos, quién era nuestro padre o si podíamos pagar. Simplemente nos aceptaron con calidez. Dieron refugio a los niños que por lo general no tenían padres, niños que tenían pesadillas y lloraban por las noches. Entonces seguimos con el relato de Hannah, que es muy interesante, o de la pareja, que es muy interesante. En Le Chambon fueron protegidos, como dije, por André Trocmé, el pastor de la aldea. En 1942, las redadas llegaban también a Le Chambon y los enviaron a esconderse en 2 granjas diferentes. Los jóvenes amantes se comprometieron a reunirse. Max huyó de Le Chambon, se escondió durante 3 semanas y le dieron papeles falsos a nombre de Charles Lang. Y el 22 de diciembre de 1942 escapó a Suiza, donde había un centro comunitario en Lausana que lo acogió. Hanne permaneció en Le Chambon durante casi un año antes de poder ir a Suiza con papeles falsos, que aquí los vemos, que decían que su nombre era Anne-Marie Hauser, originaria de París. La pareja se reencontró en Berna, Suiza, donde Hanne tenía familiares, el 28 de febrero de 1943. Y ella recuerda con euforia el alivio de estar con su amor una vez más. No puedo recordar si hicimos algo más que caminar y hablar, solo que estábamos tan abrumados con lo maravilloso de estar vivos y darnos cuenta de que ambos lo habíamos logrado. Se casaron en Ginebra semana antes de que termine la guerra, en mayo de 1945, y vivieron en una serie de hogares de refugios en Suiza, donde al año siguiente Hanne dio a luz a su única hija, Evelyn. La familia emigró a Nueva York en 1948, donde ambos tenían parientes. En Nueva York, Max adquirió su propio violonchelo, una pequeña gran victoria. Después de la guerra, la pareja descubrió que todos los familiares con los que fueron deportados habían fallecido. La madre de Anna, Hella Hirsch, murió en Auschwitz. Y en un giro trágico de la historia, entra también el hermano de Hanne, Alex, que había llegado a un refugio seguro en Nueva York antes de la guerra, en 1937, pero ella nunca volvió a verlo. Él se ofreció como voluntario para el ejército de los Estados Unidos y cayó en combate y no regresó. Hanne y Max tienen un nieto y 2 bisnietas. Entonces aquí terminamos nuestro segundo relato y vamos a pasar ahora a los bosques partisanos, una historia en los bosques partisanos de Max y Hanne Lieberman. Quiero primero mencionar que las mujeres partisanas cumplieron muchos roles en los bosques. Fueron médicas, enfermeras, cumplían tareas al estilo casero como cocinar, coser, limpiar y lavar, y una parte de ellas también fueron combatientes. La situación de las mujeres en los bosques partisanos no fue fácil. En muchos casos fueron abusadas. A veces necesitaban de protección de los hombres para poder sobrevivir. Algunos de ellos estaban casados y consideraban a esas mujeres como la mujer del bosque. Más allá de estos problemas, en muchos casos floreció un amor profundo y verdadero que ayudó a ambos a superar los sufrimientos de los bosques. Quizás el más famoso de todos
es el caso de Ava Kovner, que aquí lo vemos en la foto, y su futura esposa, Vitka Kebner, que es la chica que está aquí a la derecha de Ava Kovner. Y otros de los que, aquí la estamos viendo a la pareja. Y otro de los casos más famosos, los que estuvimos en Bielorrusia o vimos la película Resistencia, conocemos del campo familiar de los hermanos Bielski. Recordarán los hermanos de los tres hermanos, Tuvia y Lilka, Zusian, Zuz y Sonia, y Asael y Caja. Pero nosotros volvemos a nuestra historia en los bosques partisanos de Max y Jani. Dos segunditos, me perdí. Aquí está. Esta es otra historia. Nosotros vamos a historia. Creo que se silenció, no sé qué pasó, pero Mario, ¿puedes activarlo? ¿Me escuchan? Sí. Ok, entonces Xenia Levinson nació en Vilna y era miembro del movimiento juvenil Beitar. Leisei Bart nació el 15 de junio de 1915 en Urowicz, en Polonia. A la edad de 13 años, Leisei se unió a la Shomer HaTzair. Varios años después dejó su ciudad natal para ir a una Akshara, una capacitación agrícola en Chentohova. En 1941, cuando Leisei tenía 28 años, se escapó del gueto a Vilna con varios miembros de su grupo sionista y vivieron en una comunidad en las afueras de la ciudad. Leisei ingresó al gueto de Vilna el 6 de septiembre. Se le asignó tareas de ser un guardián en el portón del gueto. Se unió al movimiento partisano clandestino de la resistencia junto con otros miembros del grupo de la Shomer HaTzair. Y en el portón de la entrada al gueto ayudaba al movimiento partisano a contrabandear armas. Poco tiempo después conoció a Xenia en una de las reuniones clandestinas en el departamento de su prima, Fania Bulkin. Leisei y Xenia se enamoraron y se casaron el 23 de mayo de 1943, que cayó Lag BaOmer, y uno de los últimos rabinos que quedaban en el gueto los casó 90 días antes de la liquidación del gueto. El 15 de septiembre de 1943, 8 días antes de la liquidación del gueto, Xenia y Leisei, junto con otros 120 miembros de la clandestinidad, escaparon al bosque de Rudniki y se convirtieron en parte del grupo de lucha partisano judío liderado por Ava Kovner, conocido como los Vengadores, que llevó a cabo misiones de sabotaje contra el ejército nazi y finalmente participó en la liberación de Vilna. Los minutos que no me pasan la foto, muy bien. Aquí tenemos a la pareja. Leisei fue un luchador que participó en muchas batallas y participó en sabotajes de líneas férreas y trenes enemigos. Los partisanos de Ava Kovner, junto con Leisei y Xenia, lucharon junto al Ejército Rojo hasta la liberación de Vilna el 13 de junio de 1944. Después, Leisei y Xenia viajaron a la ciudad de Hurwicz. El sacerdote le dijo a Leisei que toda su familia murió durante la guerra y nadie sobrevivió. Su madre Ida, su padre Israel, sus hermanos Mijael y su hermana Munia fueron asesinadas y la casa de su familia había sido ocupada por un polaco. La prima de Xenia, Fania, fue el único sobreviviente de la familia de ella que sobrevivió al Holocausto. Fania salió de Europa desde Rumania el 27 de noviembre de 1945, camino a Palestina o al Estado de Israel, en el mandato británico de Palestina en ese momento. Xenia y Leisei continuaron hacia Roma, Italia, y se establecieron temporalmente en el campo de desplazados de Cinecittà. Leisei, en Roma, dicho sea de paso. Leisei pudo encontrar empleo en el conjunto de distribución La Joint, y el 3 de enero de 1948 navegaron de Nápoles a Nueva York, donde tuvieron 2 hijos. Esta entonces es la tercera historia. Aquí tenemos a la pareja y aquí tenemos al famoso Ava Kovner que todos conocemos. Este es el libro
que ellos publicaron con su historia. Y pasamos ahora a los campos nazis, si les parece. ¿Estamos bien? Muy bien. Perfecto, Mario. Vamos con, a menos que alguien tenga alguna pregunta, pero yo creo que nos podemos continuar con todas las historias, Mario. Ok. El primer caso, todos conocemos a la persona, pero pocos conocemos la historia de amor, porque estamos hablando del famoso Simón Wiesenthal, el cazador de nazis, pero yo me refiero más aquí al caso de su esposa, Zilla Müller. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Simón Wiesenthal nació el 31 de diciembre de 1908 en Buchach. Entonces formaba parte de la provincia austrohúngara de Galicia y ahora es Ucrania. Estudió arquitectura y vivía en Lvov cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. También Zilla Müller nació en Buchach en 1908 en una familia judía de clase media. Zilla y Müller se conocieron. Unos segunditos. ¿Qué pasó? No me corre esto. Bueno, no importa. Se me fue para arriba. Zilla y Simón se conocieron cuando eran adolescentes mientras asistían a la escuela secundaria judía en Buchach. El alto y moreno Simón Wiesenthal se enamoró de la pequeña rubia Zilla Müller y ambos se casaron en 1936. La pareja se estableció en Lvov, que entonces era Polonia, hoy Ucrania. En 1941, los alemanes cambiaron el nombre de la ciudad a Lemberg y obligaron a los Wiesenthal y a los judíos a entrar al gueto. En el otoño de 1941 fueron separados abruptamente, sin tiempo para separarse, y obligados a subir en camiones separados. Fueron deportados al campo de concentración y trabajos forzados Janowska, en el norte de la ciudad, en la misma Lvov. A medida que pasaba el tiempo, Wiesenthal, que era ingeniero, se dio cuenta que los alemanes estaban apuntando a mujeres y niños, por lo que hizo planes para rescatar a su esposa. Debido a que ella tenía un cabello rubio, la esposa se le dio la oportunidad de hacerse pasar por una aria. Wiesenthal hizo un trato con la clandestinidad polaca. A cambio de los mapas detallados de los puntos de unión ferroviarios hechos por él antes de la guerra para el sabotaje, su esposa recibió documentos falsos que la identificaban como Irena Kowalska, una polaca, y la sacaron del campo en otoño de 1942. Vivió en Varsovia durante 2 años sin que nunca se descubriera su verdadera identidad. Wiesenthal, como sabemos, terminó en el campo de concentración de Mauthausen en Austria, que los estadounidenses liberaron, entre comillas, en mayo de 1945. Pero para entonces, los amigos de ambos les habían dicho a cada uno que el otro estaba muerto. Mientras Simón trabajaba para la Oficina de Crímenes de Guerra de los Estados Unidos, estaba en mejor condiciones de buscar información sobre el destino de Zilla. Mientras tanto, Zilla regresó a Lvov, donde casi por casualidad vio un mensaje para ella en un tablón de anuncios de la comunidad judía. Y fue solo a través de una serie de coincidencias que los dos descubrieron que ambos estaban vivos y se reunieron en Linz, Austria. Ambos llamaron a la reunión un verdadero milagro. Los Wiesenthal se reunieron a finales de 1945 y se establecieron en Viena. En 1946 tuvieron una hija, Paulina. Entre los dos, entre ambos, habían perdido 89 familiares en el Holocausto. Simón Wiesenthal sobrevivió a Janowska, a Krakow en Plaszow, a Gross-Rosen, a las marchas de la muerte, a Buchenwald y a Mauthausen. Simón Wiesenthal llevó a la justicia a 1.100 criminales de guerra nazis durante décadas de seguimiento. Y el centro Simón Wiesenthal, que se estableció en 1977, sirve para preservar la memoria del Holocausto y fomentar la tolerancia y la comprensión. Solo quiero que noten que Simón salvó a Zilla, pero él no. O sea, él la salvó a ella y él no. Él se quedó en el campo. O sea, miren qué valor, ¿ok? Ahí tenemos que entender entre líneas también estas cosas que estamos mencionando. Muy bien. Y ahora pasamos a un caso en Plaszow. Plaszow es ese famoso campo de concentración
en el cual todos conocemos de la película de la lista de Schindler, donde estaba ese temeroso comandante Amon Goth. En el caso de los Bau, tengo una implicación personal muy directa porque soy muy amigo de sus hijas y normalmente llevo a todos mis alumnos, también del Majón de Madrid y a otros, al Museo de los Bau en Tel Aviv, y por eso es un caso que yo lo tengo muy conocido. Para aquellos que recuerdan la película, recuerdan que hay un momento donde hay un casamiento en Plášov. El casamiento en Plášov es el casamiento de Josef y Rebecca Bau. Ok, muy bien. Entonces ambos se conocieron en Plášov, en Polonia, y su amor se encendió allí. Se casaron en secreto dentro del campo de mujeres, al que Josef ingresó disfrazado de mujer con un pañuelo en la cabeza y equipado con un anillo improvisado, del cual derritió 2 cucharas. Y su boda, como dije, aparece en la película de Schindler. Josef Bau nació en Polonia en 1920, estudió arte y caligrafía en la Universidad de Artes Plásticas de Cracovia y fue un multitalento, pintor, artista, gráfico, animador, autor, poeta y editor. En el gueto de Cracovia trabajó como artista gráfico, dibujando y pintando para la policía alemana, mientras que él mismo trabajaba en la clandestinidad judía, donde falsificaba documentos en secreto. En el campo de concentración y tránsito de Plášov, trabajó como dibujante y también escribió los letreros del campo. Él fue quien hizo este mapa a pedido de Amon Goth, que aquí viene la historia con Sila, que es el mapa famoso de Plášov a pedido de Amon Goth. Y también falsificó documentos y documentos de identidad para las personas que lograron escapar del campo. Y de esta manera se estima que él salvó a centenares de personas. Y es reconocido como un judío que salvó judíos, tanto él como su esposa. Enseguida vamos a escuchar también esta historia pequeña. ¿Ok? El reconocimiento es un reconocimiento de la Bnei Brit mundial. Más tarde fue enviado a la fábrica de Oskar Schindler en Brunlitz, Checoslovaquia, donde también Schindler utilizó su talento artístico en la fábrica. Ahora pasando a Rebecca. Rebecca nació también en Polonia en 1918, era enfermera en el gueto, optimista y vital. En el campo de concentración de Plášov, Amon Goth, el comandante, le pidió que la sirviera como manicura y amenazó con dispararle si solo le arañaba. Rebecca intentó ponerle veneno debajo de las uñas y matarlo, pero los miembros de la comunidad judía le pidieron que no lo hicieran para que no haya represalia contra todos los judíos en el campo. Mientras le cuidaba las uñas, Rebecca escuchaba las conversaciones de los alemanes y así se enteró de lo que planeaban hacer. Y cada vez que regresaba al campo, daba la información y por lo tanto era una especie de espía que también ella salvó a muchos y también ella es reconocida como judío que salvó judíos. Josef Bau estaba asignado a la oficina de construcción en el campo de Plášov y fue él quien diseñó, como les dije, este famoso mapa para el comandante Amon Goth. Fue en un día nublado de invierno cuando Amon Goth le pidió a Josef Bau hacer una impresión solar del mapa del campo. Eso significa utilizar un papel sensible a la luz del sol. Pero ese día no había sol y sabía que no lo podría hacer. Y también sabía cuál iba a ser el castigo que le esperaba. Y en ese momento, porque aquí es cuando ocurre la historia, aparece Rebecca. Y él estaba con los papeles así tratando de buscar el sol. Y le pregunta a Rebecca, ¿qué haces? Y dice, estoy esperando que salga el sol. ¿Podrías quizás tú tomar el lugar? Le dijo él. ¿Quieres tú ser sol para mí? Cuando volvió al estudio, para su sorpresa, vio que la copia salió bien. Aliviado de que no le disparaban, estaba seguro de que la hermosa Rebecca era su sol. Él la buscó y le regaló un ramo de flores silvestres. La cortegió lo mejor que pudo, robándole unos momentos de su tiempo en la fila de la sopa y finalmente besándola bajo la luna llena. Se enamoraron y prometieron casarse. En la noche elegida, José cambió su gorro por el pañuelo blanco, se lo colocó en la cabeza,
poniéndolo como hacían las mujeres, se puso entre las líneas con la madre y la novia y entró en el cuartel de las mujeres. Se casaron junto a la litera de su madre, sin rabino, sin invitados, sin comida. Una litera se convirtió en el lecho nupcial y luego Yosef trepó por una cerca de alambrada electrificada para regresar al cuartel de los hombres. También esto fue un milagro, de que esa noche no estaba prendida. Hacia el final de la guerra, Yosef fue trasladado nuevamente a la fábrica de Oskar Schindler en Checoslovaquia. Sin embargo, Rebeca fue enviada a Auschwitz. Yosef y Rebeca se volvieron a encontrar solo al final de la guerra. La encontró milagrosamente en un hospital en Checoslovaquia y regresaron a Cracovia. Yosef y Rebeca se casaron, esta es la foto que vemos a la izquierda, el 13 de febrero de 1946, oficialmente en Cracovia. En 1947 nació su hija, Adasa, y en 1950 emigraron a Israel, y en 1956 nació su hija, Tzila. Yosef fue reclutado en una unidad secreta del cuerpo de inteligencia de El Mossad, y allí se manifestaron sus dotes de dibujo y caligrafía. Es responsable de falsificar las credenciales de muchos espías que todos nosotros conocemos, dentro de ellos los de Eli Cohen y los documentos con los cuales pudieron sacar de la Argentina a Adolfo Eichmann. Joseph Bau, el artista de la vida, es considerado el pionero de la animación en Israel. Fue escritor, poeta, grafista y pintor. Además, investigó el idioma hebreo y publicó 10 libros. Él estudió donde trabajó y hoy es el museo ubicado en Tel Aviv. Rebeca sucumbió a una neumonía en 1997 a los 78 años y después de su muerte el espíritu de Yosef nunca volvió a ser el mismo y murió en el 2002 a los 81 años. Ambos, como ustedes pueden ver, fueron reconocidos por la Bnei Brit como judíos que salvaron judíos. Sus hijas, el último libro que él sacó con la historia de ambos, los dos libros juntos hacen uno, que es muy, muy interesante y muy, muy bonito. Es este libro en español, El pintor de Cracovia, que lo pueden conseguir y está toda la historia de los Bau y vale la pena. Muy bien. Hasta aquí, amigos, todo bien. Historias de amor, parejas, y ahora vienen cuestiones un poquitito más complejas. Entonces vamos a hablar de un amor imprudente, una historia compleja. El mundo del romance no es inmune a las controversias que probablemente susciten, aunque el amor es más fuerte que cualquier ideología, religión y pensamiento. Es importante poner en relieve las evidencias que han sido ignoradas, minimizadas e incluso silenciadas. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de este caso de August Landser e Irma Eckler. Él, un alemán ario, y ella, una judía. Entonces, ¿cómo va la historia? Es una gran historia de amor del hombre que se negó a saludar a Hitler. Aquí estamos viendo. Fue el único que no hace el saludo. Una historia con final dramático para todos los involucrados. Una gran historia de amor que ni siquiera la muerte la pudo borrar. August nació en Alemania en 1931, se afilió al partido nazi, aunque no lo hizo por simpatía, sino para conseguir trabajo, y efectivamente consiguió trabajo en los astilleros de Hamburgo. En 1934 se enamoró de Irma. Irma había nacido en Hamburgo en 1913. El 28 de abril de 1931, la madre junto a Irma fueron bautizadas como protestantes y los padres se divorciaron en 1931. Yo personalmente sospecho o estimo que el acto de conversión y el divorcio están relacionados con el instinto de supervivencia. Algo así como los marranos en España, por decirlo así. El 22 de marzo de 1932, la madre se casó con Ernest Graumann, un alemán no judío. August e Irma llenaron solicitud de casarse, pero fueron denegados por las leyes de Nuremberg. No le permitían casarse a los dos. Y August fue expulsado del partido nazi. El 13 de junio de 1936 se organizó un bautismo, una nueva nave alemana
la Horst Wessel en los astilleros de Hamburgo, y aquí es el momento donde él rehúsa hacer el saludo. Los obreros asistieron en masa y rezaron el saludo nazi, salvo August, que se mantuvo con los brazos cruzados y por eso entró en la historia. La pareja estaba a punto de tener una segunda hija, o sea, vivieron juntos, tenían una hija. August trató de huir de Alemania con su familia para dirigirse a Dinamarca, pero fueron detenidos en la frontera y otra vez les impusieron las leyes de Nuremberg, por las cuales fueron acusados de deshonrar a la raza aria y la infamia racial. August fue absuelto en 1938 por insuficiencia de pruebas, pero 2 meses después fue arrestado nuevamente porque seguía viviendo con Irma y con su hija. La pareja continuó públicamente su relación y el 15 de junio de 1938 fue arrestado nuevamente y sentenciado 2 años y medio al campo de concentración. Su amor y valentía le costó que lo enviaran a 3 años a los campos de concentración, donde se utilizaban reclusos para la fabricación de armamentos. Irma fue detenida junto a su hija por la Gestapo y recluida en la cárcel junto a su hija Irene. Después fue pasando de un campo de concentración a otro. Primero a Oriamburgo, donde los nazis le quitaron a sus 2 hijas, que fueron enviadas a un orfanato. Irma, que no sabía el destino de sus hijas y tampoco de August, fue trasladada a otros campos de concentración, Lichtenburg y Ravensbrück, y de allí fue llevada en 1942 al centro de eutanasia de Berenburg, donde la asesinaron en una cámara de gas. Irma fue declarada legalmente muerta recién en 1949, con datos del 28 de abril de 1942. En enero de 1941, August salió en libertad. No sabía dónde estaban sus hijas, ni jamás se enteró de que su mujer estaba en el campo de concentración y ya había sido asesinada. Su dolor no termina allí. En 1941 fue reclutado y enviado al frente. Nunca pudo reunirse con sus hijas ni saber el destino de su esposa. En noviembre de 1944 fue reportado como desaparecido y presuntamente muerto en batalla en Croacia. Finalmente, en 1949 fue declarado oficialmente como muerto. ¿Qué pasó con las hijas, Ingrid e Irene? Ingrid volvió con su abuela materna hasta la edad de adulto. Irene, que la estamos viendo en la foto, después de un periodo en un orfanato en el que sufrió de abusos físicos, fue adoptada por una familia Prausker. Le cambiaron el nombre a Reni Prausker, pero se descubrió que su padre, su padrastro, Erwin, era judío y el hombre fue llevado a un campo de concentración. Irene, de 5 años, fue también enviado a un campo de concentración con otros huérfanos y ella fue la única niña sobreviviente. El matrimonio de August Landesmer e Irma Eckler fue reconocido retrospectivamente por el Senado de Hamburgo en el verano de 1951. Y en el otoño de ese año, su hija Ingrid asumió el apellido Landmesser. Irene continuó usando el apellido de su madre, Eckler. Qué historias, ¿no es cierto? Qué historias. Bueno, aquí tenemos las placas conmemorativas en el lugar donde ellos vivieron en Hamburgo. Bueno, pasamos a 3 historias. Ya estamos casi llegando al tiempo, así que vamos a hacerlo rapidito. 3 historias de amor en tiempos y lugares anormales. 3 historias de Auschwitz, ¿ok? Aunque los campos de exterminio alemanes eran un verdadero infierno en la tierra, incluso los alemanes no lograron matar los reflejos humanos de los prisioneros perseguidos e incluso de algunos guardias. Aparentemente el amor es más fuerte que cualquier ideología, cualquier religión y cualquier pensamiento. Tratando de traspasar las barreras de los tabúes y los prejuicios, considero importante y significativo evocar estas historias humanas injustamente olvidadas. Son 3 historias de 3 mujeres que lucharon por la sobrevivencia. 3 historias de grandeza y heroísmo a la sombra de la debilidad humana. Son historias inéditas. El primero de los 3 casos es el romance de una pareja judía, Lale y Gita. Lale Sokolov y Gisela Furmanova.
El segundo caso trata de una mujer judía y un prisionero polaco, Mala y Edward. Mala Zimmerbaum y Edward Galiński. Y el tercero y el más complejo de todos trata del amor entre un guardia nazi y una prisionera judía, Franz y Elena. Franz Wunsch y Elena Citronova, a quien conozco a su hija, que hoy iba a estar con nosotros, pero no pudo estar. Fue un amor no correspondido, quizás. De las mujeres judías sobrevivieron Gita y Elena. Mala no sobrevivió. Entonces, la primera historia de Lala y Gita, que muchos lo pueden reconocer en este libro que salió hace muy poquito tiempo, El tatuador de Auschwitz, porque esta es la historia de su amor. Ludwig Lalek Sokolov nació en Eslovaquia y desde pequeño le gustaban los idiomas. En 1924, Lale, de 24 años, fue deportado a Praga y a Auschwitz, donde le tatuaron el número 32407. Inmediatamente después, un preso francés conocido como Pepin, que era el tatuador, se acercó a Lale y le preguntó si le gustaría trabajar juntos. 4 semanas después, Pepin desapareció y Lale asumió el cargo, siendo encargado de tatuar a todos los presos que recién llegaban, ya que conocía muchos idiomas: eslovaco, alemán, ruso, francés, húngaro y polaco. Unos meses después, en julio de 1942, Lale hizo un tatuaje en los brazos de una niña de 17 años. Era Gisela Furmanova, quien recibió el número 34902. A pesar del entorno difícil y de la situación peligrosa, los jóvenes se enamoraron del uno del otro. Dice Lale: me tatué su número en mi corazón. Y con la ayuda de un oficial de la S que lo supervisaba, podía enviarles cartas los días domingos, que eran días libres, y trató de hacer todo lo posible para hacer su vida más fácil. Le enviaba medicinas, comidas, y apoyó a Gita todo el tiempo. Él era el hombre que le arriesgó todo para ganar la libertad de una mujer indefensa. Libertad para ambos, y el amor los salvó. En 1945, poco antes de la llegada de los rusos, los nazis comenzaron a reubicar a los prisioneros. Gita, el amor de su vida, fue uno de ellos. Finalmente la guerra terminó y Lale regresó a su ciudad natal de Eslovaquia. Partió hacia Bratislava a buscar a Gita. La esperó en la estación de tren durante semanas, hasta que un empleado le aconsejó que fuese a la Cruz Roja. Allí Gita estaba registrado. Unos meses después se casaron y abrieron una fábrica textil y tuvieron un hijo, Gary. La historia no termina aquí, ya que los dos cónyuges sionistas enviaban dinero a grupos en Israel. Cuando el gobierno comunista se enteró, Lale fue condenado a prisión y su negocio fue nacionalizado. Así que él y Gita huyeron del país, primero a Viena, luego a París, y finalmente se establecieron en Australia, en Melbourne, donde pasaron el resto de sus vidas. Allí había una fábrica textil. Gita murió en el 2003 y Lale en el 2006 a la edad de 90 años, no sin antes contar su historia testimonial en el libro El tatuador de Auschwitz, que aquí lo estamos viendo. Muy bien. El relato de Mela y Edward Zimmerbaum es bastante conocido por Mario, no sé qué está Mario, pasando. se te apagó el micrófono. Mario, ¿podrías reactivar tu micrófono, por favor? Ok, ¿se abrió? ¿Sí? Sí. Ok, segundito. Vuelvo entonces al relato de Mela. Mela, como dije, era polaca, pero ya vivía en Bélgica, en Anvers. Era miembro del Anoar Actioni y hablaba muchos idiomas. Por lo tanto, trabajaba en las oficinas de Auschwitz. Y allí conoció a Edward Galiński, que era plomero en Auschwitz y también como tal tenía libertad de movimiento. Y ambos planificaron un escape que fue un escape verdaderamente grandioso y muy espectacular, cuando consiguieron ropas de oficiales alemanes y sencillamente se escaparon con ayuda de este señor que era el guardia de ella
se escaparon. Aquí tenemos el telegrama por las autoridades del campo del 25 de junio informando la fuga de la prisionera Mala Zimmerbaum. ¿Ok? O sea, se escaparon vestidos de alemanes, salieron como una pareja de enamorados por la puerta de Auschwitz. Aquí tenemos otra vez el telegrama que ella se escapó y el telegrama informando de la captura porque 2 semanas después fueron arrestados en el límite con Checoslovaquia, donde intentaban llegar para contar al mundo de lo que pasaba. Y aquí podemos ver los nombres de Galinsky, Eduard Galinsky y Malka Zimmerbaum, cuando fueron nuevamente tomados. Pero aquí es donde toma el rumbo su historia. Como castigo deciden colgarlos. Incluso fíjense ustedes que el Museo de Auschwitz sacó un cómics con respecto a la historia de esta chica, y cuando la van a colgar, Mala, con una hoja de afeitar que había escondido en su boca, se cortó las venas y cacheteó, como podemos ver acá en el dibujo, al oficial nazi. Pero aquí los nazis no aceptan que una cosa termine así. La llevaron a la enfermería, la curaron y la volvieron a colgar. Así que el final de ambos fue trágico. La última historia de Auschwitz es muy, muy complicada. Franz Wunsch y Elena Citron. Conozco a la hija y dio la casualidad que antes de que nosotros preparásemos este tema, este año, en relación al 27 de enero, el Día Internacional del Recuerdo del Holocausto por Naciones Unidas, estuvo en la televisión, estuvo en la prensa, estuvo en la radio y ya verdaderamente se recibió una tremenda magnitud el tema de Franz y Elena. Una de las razones reales, pero injustificadas por el silencio, es la vergüenza que muchas mujeres sintieron. Muchas de las jóvenes víctimas permanecieron silenciosas sobre la experiencia que sufrieron, en parte debido al terror y la vergüenza de tal confesión. Y otras trataron de enfrentar su pasado una vez más, que la guerra ya hubiese terminado. Algunas de las víctimas que rompieron su silencio han pedido que sus historias sigan siendo secretos. Sin embargo, ninguna víctima o su familia debe sentirse avergonzada. La vergüenza siempre pertenece al opresor, a pesar de inclinación de algunas culturas de culpar a la víctima. En el caso de Elena, ella habló por televisión, ella contó, dio entrevistas, por lo tanto no es el caso de ella. Fue una trampa imposible de traspasar. ¿Podría haberlo evitado? ¿A qué precio? Pero hay una segunda mirada. La mirada desde la óptica del guardián alemán, que responde a un amor prohibido ideológicamente, un amor oculto, incluso ante sus amigos y sus superiores. Un amor que lo podía haber conducido a perder todos los privilegios, entre comillas dobles, de servir en un lugar que ellos consideraban como el paraíso y que podía conducirlo al frente ruso. Por lo tanto, tratando de evitar y de emitir ningún tipo de juicio de valores, creo que este caso cabe en la categoría de los síndromes de Estocolmo, donde la víctima desarrolla una relación de dependencia psicológica emocional y un vínculo afectivo con su captor por una cierta necesidad de supervivencia. Es imposible fomentar la comprensión sin crítica ni juicio de valores. Es importante, fomentar la comprensión sin crítica, sin juicio de valores y evitar todo lo morboso y el melodrama. Ella llega en uno de los primeros transportes de Eslovenia. Elena Citronova, aquí la vemos a la izquierda con su hermana mayor, Rosika, que vivía en el mandato británico de Palestina, o sea, en Israel, y regresa a Eslovenia con sus 2 hijas. Miren esta foto porque es increíble cómo se veía. Miren su cara, miren lo bien que se veía relativamente a ser una prisionera, y lo que más sorprende de todo es la sonrisa en su cara, que tenemos que interpretar qué significa esa sonrisa, y no es seriamente clara una sonrisa. Aquí tenemos al joven Bush. Ella trabajó en Canadá, que es donde se reunían los objetos, los bienes expoliados de los judíos que llegaban,
y ella llega a trabajar el día que Wunsch cumplía 20 años. Y preguntan si alguien sabe cantar. Y sus amigas que la conocían dicen que ella sabe cantar y ella le cantó una canción de amor a Wunsch y él se enamoró perdidamente de ella. Ella, por supuesto, que no respondió al amor, pero él la cortejaba, le mandaba comida, la ayudaba. Cayó enferma de tifus, le trajo enfermedad, le trajo medicinas. Y en cierto momento su hermana Rosika llega al campo. Esta es ella ya de mayor cuando da testimonio en la televisión israelí en 1988. Ya murió la señora. Y cuando llega su hermana con sus dos hijas, ella le ruega que la salve. Ella ya había pasado la selección a la muerte y estaba en la cámara de gas. Wunsch llega a la cámara de gas, la saca de la cámara de gas y salvó a la hermana, pero no pudo salvar a los hijos. A los hijos no los pudo salvar. Y esto los llega a una relación de amor, o de compromiso, o de dependencia, o del síndrome de Estocolmo que mencioné antes. Y esta historia se sigue desarrollando. Para finalizar, ellas, que les recuerdo que esas son de las primeras deportadas de Eslovaquia, estuvo 4 años en Auschwitz, ¿ok? Y estuvo 4 años en Auschwitz. Y cuando comienzan las marchas de la muerte, se le acerca a Wunsch y le da zapatos y le da una cobija a ambas hermanas para el frío. Recuerden que era 27 de enero, un invierno gélido en Polonia. Y le pregunta, si llegásemos a perder la guerra, ¿ustedes testimoniarán a favor mío de lo que yo hice por ustedes? Y ella responde que sí. En 1957, él es llevado a juicio en Viena. Y ella, después de muchos dilemas, da testimonio a su favor. Con lo cual hubo amenazas de muerte en Israel. Estaban amenazando de muerte en Israel. O sea, no es una cosa sencilla, pero ella decidió dar testimonio y contar toda la verdad. Y la verdad incluía que él fue muy cruel con los hombres, pero no así con las mujeres. Y ella dio testimonio cuando hay una foto muy importante del juicio. En ella no lo mira a la cara. Ella mira a los jueces y dio el testimonio. Esta en realidad es su historia. Muy interesante. Me pidieron hacer un justo de las naciones, una historia de uno justo de las naciones. Entonces quiero contar la historia de Aniela Zadowska. Aniela, una católica polaca, sirviente en la familia Merin en Bendin. Aniela hablaba yiddish a pesar de que era católica y estaba familiarizada con las leyes dietéticas, o sea, con la kashrut judía. Cuando los alemanes formaron el gueto de Bendin, quedó Aniela desocupada y pasó a vivir en una casa abandonada en la ciudad. En la gran deportación de Bendin, el 3 de agosto de 1943, la familia Merin llegó a la estación de tren con los últimos judíos del gueto a ser deportados a Auschwitz-Birkenau. Después de que los padres le imploraron a sus hijos para que se escapasen, Shaul, que tenía 10 años de edad, y Dina, que tenía 8, lograron escaparse y llegaron a la casa de Aniela, donde ya se escondía el tío Wolf Blitzer. La señora Aniela escondió a los 3 judíos, incluso de su propia familia, por más de un año, hasta que en 1945 los soviéticos liberaron la ciudad. Para poder darles de comer, trabajó como cocinera en una fábrica que hacía uniformes para el ejército alemán. Shaul recuerda, estaba muy enojado con Dios, tenía 10 años, recuerden, ¿sí? Por permitir que cosas así ocurriesen, y por eso tiré mi kipá y no acepté recibir el libro de oraciones de mi tío. Unos días después, me preguntó Aniela, que recuerden que una católica creyente, si había rezado. Yo, dijo, negué con la cabeza. Ella me miró y me dijo, si no hay rezo, no hay desayuno. Ella me obligó a rezar todos los días la plegaria Modé Ani. Agradezco a Dios. En la época del escondite en la casa de Aniela, fue como una madre para Shaul y Dina, y los atendieron con amor y pasión. Al final de la guerra, se casó con el tío Wolf,
y se trasladaron a vivir a Italia, donde nació su hija Felicia. Los hermanos Shaul y Dina fueron a vivir a Israel. Shaul se convirtió en el profesor Shaul Merim, uno de los oculistas más famosos de Israel, que me operó a mí el ojo y me salvó el ojo unos años atrás. El 30 de mayo del 2004, Yad Vashem reconoció a Aniela como justa de las naciones. Y por último, y para terminar, el poder de la esperanza, quiero contarles el caso de Gerta y Kurt Klein. Su historia es un testimonio del poder de la esperanza. Gerta Weissman y Kurt Klein tomaron la tragedia y la convirtieron en un triunfo. Gerta nació el 8 de mayo de 1924 en Bielsko-Biała, Polonia, la segunda hija de Julius Weissman, un ejecutivo de la industria de fábrica de pieles, y Elena, ama de casa. Tanto su padre como su hermano mayor Arthur murieron durante la Shoah. El 3 de septiembre de 1939, las tropas alemanas invadieron la casa donde vivía Gerta, de 15 años en Bielsko. A mediados de octubre de 1939, el hermano mayor de Gerta, Arthur, de 19 años, recibió una orden de los alemanes para registrarse a los trabajos forzados. El 18 de octubre de 1939, Arthur cumplió con la citación, nunca más lo volvieron a ver. Gerta y sus padres se obligaron a vivir en un sótano en la casa y luego estuvieron en el gueto. En 1942, el padre de Gerta fue enviado al campo de exterminio donde murió en 1942. En junio, Gerda fue separada de su madre cuando se liquidó el gueto y ambos fueron recluidos por separados. Gerda estuvo en varios campos durante la guerra, primero en Gross-Rosen y después en Landshut y Gunbrook. El 20 de enero de 1945, aproximadamente 1.000 prisioneras judías fueron evacuadas del campo de Schleiser, en la Alta Silesia. Fueron forzadas a participar en una marcha de la muerte que partió en dirección al sudeste. El trayecto pasó por otros campos y otras mujeres se unieron a la marcha. Gerda estaba entre las 4.000 mujeres incluidas, con 3 amigas que habían estado en los campos juntas, que comenzaron la marcha de la muerte, que duró 890 kilómetros a lo largo de 106 días. Durante la marcha, Ilse, su amiga, murió mientras dormía, después de decir que no podía seguir caminando. Y Gerda fue una de las únicas 120 mujeres que sobrevivieron a la marcha de la muerte, que finalizó en Volari, Checoslovaquia. De 4.000 mujeres, solo 120 regresaron. Las amigas de Gerda, Ilsa Kleinhager, Liesel Stepper y Susie Kunz, están enterradas en el cementerio en Volari, en la República Checa. Kurt Klein nació y creció en Alemania, pero cuando Hitler ascendió al poder, los padres de Klein se dieron cuenta de que los judíos no tenían futuro en Alemania y mandaron a Kurt, de 17 años, a los Estados Unidos. Durante los ataques de la Kristallnacht contra los judíos alemanes, la casa de los Klein fue objeto de vandalismo y los padres de Kurt fueron deportados a Europa del Este y finalmente ambos murieron en Auschwitz. Kurt Klein fue reclutado al ejército de los Estados Unidos como oficial de inteligencia. El 7 de mayo de 1945 se topó con una fábrica abandonada en Volari, Checoslovaquia, donde habían 120 mujeres jóvenes, todas víctimas de los campos de concentración nazis que estaban al borde de la muerte. Una de las jóvenes guió al teniente Klein hacia sus compañeras de prisión, la mayoría de las cuales yacían enfermas y moribundas en el suelo. Cito lo que él dijo: no podía absorber la maravilla de estar libre, dice ella. Uno de los hombres sentados en el jeep americano se dirigió a mí y la miraba con incredulidad de mirar a alguien que luchaba por nosotras. Estaba terriblemente asustada. ¿Cuál sería su reacción si le digo que soy judía? Pero sentía que debía hacerlo. Así que lo miré y con valor le dije: somos judías. Él no contestó de inmediato.
lo cual a mí me pareció una eternidad. Y entonces nos dijo, yo también. Ese fue el momento más grandioso de mi vida. El mayor Aaron Cahan, médico militar norteamericano, relata su experiencia en Bolari ese día 7 de mayo de 1945. Cuando entré al recinto, pensé que teníamos un grupo de ancianas acostadas. En ese momento me pareció que debían tener 50 o 60 años. Quedé totalmente sorprendido y choqueado cuando le pregunté a una de esas mujeres qué edad tenía, y ella me dijo 17, cuando a mí me aparentaban tener 50 o 60. Cuando Kurt Klein se encontró por primera vez con Gerta Weissman, que estaba por cumplir los 21 años, ella tenía el pelo blanco, pesaba 35 kilos, vestía harapos y no se había bañado hace 3 años. Fue un amor a primera vista. Se comprometieron en septiembre de 1945 y se casaron en París el 6 de junio de 1946. Gerta y Kurt se establecieron en Nueva York y tuvieron 3 hijos y 8 nietos. Miren qué fotaza. Después vuelven a Bolari años después, ¿ok? La historia del encuentro y la vida de Kurt y Gerda aparece en varios programas americanos y en un documental. Los Klein se convirtieron en defensores de la educación y los derechos humanos sobre el Holocausto y dedicaron la mayor parte de sus vidas a promover la tolerancia y el servicio comunitario. Gerta Weissman Klein, ciudadana estadounidense naturalizada, también fundó el Citizenship Count, una organización sin fines de lucro que defiende el valor y las responsabilidades de las ciudadanías estadounidenses. Ha formado parte de la Junta Directiva del Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos y presenta su testimonio en una exhibición permanente. Estos son los 2 libros que ellos sacaron. Y el 15 de febrero de 2011, el presidente Barack Obama le otorgó a Gerda Weissman Klein la Medalla Presidencial de la Libertad, el premio cívico más alto reconocido en los Estados Unidos. Uf. ¿Qué historias? Mario, la verdad que sí, qué historias tan impactantes. Apreciamos muchísimo todo el conocimiento y pues lo experto que tú eres en estos temas. La verdad que es súper interesante, ¿no? Porque muchas veces estas historias tal vez las podemos encontrar en alguna página, en internet, pero creo que hay cositas que solamente gente como tú que realmente estudia e investiga al respecto, pues las puede saber y compartírnoslas, ¿no? Y yo hay creo muchas que... más, hemos elegido un poquito, hay muchas más. Claro, sí, sí, pero yo creo que es muy importante, como tú decías, ¿no? El saber que el amor es algo, pues, muy importante, ¿no? Fundamental. Bien dicen, ¿no? Que, pues, el amor como que echa fuera el temor, ¿no? Y yo creo que en esas circunstancias que ellos vivieron tan complicadas, de temor, de muerte, tan difíciles, pues, fue como que una salida, ¿no? Para ellos. Vemos que hay historias, pues, muy trágicas, historias que, pues, pudieron sobrevivir las 2 personas, pero finalmente el amor siempre da esperanza, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hoy también queremos como, pues dar ese mensaje en este Día del Amor, como decía Mario. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Mario. También ahí en el chat te estaban felicitando del Centro de Educación del Holocausto. No alcanzo a ver bien el nombre completo. Es de Perú, De Perú. Perdón, es que no veía. Y bueno. Está por ahí con nosotros. Muchísimas gracias también. Sí, antes de, bueno, creo que hay como 1 o 2 preguntas, igual si alguien más tiene otra la puede poner en el chat. Quisiéramos tomar una foto para recordar esta reunión en la que aprendimos de estas historias tan interesantes. Les entonces pedimos a todos que prendan su cámara para sacar la foto. Que ya creo que la están activando. Ok, un segundito más para los que se tardan un poquito. Bonitos, delgados y rubios. Claro. Ok, creo que ya están activando por ahí la cámara. Y los que preguntan si se quedará grabado, sí se va a quedar. Ahorita mandamos de nuevo las páginas, pero les pedimos que un segundito no manden mensaje en el chat para que la foto no salga, ¿no? El mensaje ahí saliendo. Entonces ahorita vamos a tomar la foto. Ahorita que se vaya aquí porque me sigue apareciendo el mensaje y no puedo tomar la foto. Ok. Está encima, listo. Bueno, ya. Están conectándose todos, unos poquitos más se están conectando todavía. Ok, 1, 2, 3. Ok, déjenme tomar la otra foto porque
Aquí somos como 50, ¿verdad? Sí, 44. 1, 2, 3. Esperen, que ahí ya estaban activando otra. Ya, ahora sí. Muchas gracias ahí por la foto. Sí salimos todos guapos, como decía Mario. Y la verdad que, bueno, sinceramente yo en lo personal sé que todos, pues admiro, Mario, cómo tienes esa facilidad para enseñar esos temas, aparte como ese carisma, ¿no? No es como que algo que aburra para nada, es algo súper interesante la forma y la pasión con la que tú lo haces. Y pues muchas gracias también porque ahí tenemos varias recomendaciones de libros, incluso en lo que tú nos mencionaste. Y sí, para los que quieran volver a ver o llegaron tarde, ahorita van a enviar en el chat, enviaron ahí los links de dónde pueden volver a ver esta plática. ¿Dónde está? Bueno, entonces tenemos algunas preguntas, Isaac, te dejo con el micrófono. Primero, Mario, felicitarte por toda la plática, por enseñarnos que hasta en estos tiempos difíciles era posible que existieran historias que además parecen increíbles, o sea, superan cualquier versión de telenovela que se pudiera inventar, nada más de escucharla. Agradecerle nuevamente a Monte Sinai, se lo vamos a seguir agradeciendo por hacer posible también esta transmisión con nosotros. Y Mario, unos preguntan primero que si Irene, ¿cómo se sabe que Irene cómo sobrevivió Irene y qué se sabe de ella? Y también una que ya contestaste, pero preguntan, ¿cómo es posible que haya habido amor entre un prisionero, ¿sí? O una prisionera y su captor, ¿no? Ya comentaste un poco el síndrome, pero preguntan si hay más y si estas historias, cómo pudieron ser y si algo llevaban, ¿no? Bueno, yo tengo conocimiento de dos casos. Este es uno el que presenté. Hay un caso en el gueto de Minsk, donde una judía estuvo de novia con el comandante del gueto de Minsk. Tenemos dos casos. Después te voy a mandar la información si quieres publicarla, si te interesa, que también es un caso muy complejo. No quise presentar dos historias, me parecía demasiado presentar dos. Que yo tenga conciencia, solamente estos dos casos yo conozco. No quiero decir que no haya más, porque siempre está que haya historias que no conozcamos. Pero estas son dos historias conocidas, del gueto de Minsk y la que yo presenté de Auschwitz. ¿Y cómo cada uno sobrevivió? Miren, es la pregunta que siempre le hacen a los sobrevivientes, ¿cómo sorprendió? Ese fue un complejo del deseo de vida y principalmente el factor suerte. Así que cada uno de los sobrevivientes normalmente influyó el factor suerte, que no fue a la izquierda, que fue a la derecha, que no le pasó esto y que le pasó lo otro. El factor suerte es el factor determinante en casi todos los casos de la gente que se salvó. Y la gente que murió fue porque le falló el factor suerte. Curiosamente, justo había en el grupo alguien que quería comentar una historia de sus papás y de ellos y de cómo sobrevivieron todo. Salió del grupo hace un rato, ya no lo puede comentar acá en el chat. Pero como en todo esto siempre saldrán nuevas historias de gente que no las contó o que muchas veces no creyó importantes. Déjenme decirles que en breve también habrá un libro de Mario con todas esas historias. Le estamos dando la primicia, así que está en eso y muy pronto lo podrán adquirir. No nada más con estas historias, sino con muchas más. Aquí se presentaron 11 historias, ¿sí? Algunas que terminaron bien, habrá muchas que desafortunadamente terminaron mal, ¿sí? Pero que son igual historias de amor, ¿no? La gente te felicitó mucho en el chat y preguntan, también en el Zoom tuvimos varias personas y varias preguntas al respecto, Mario. Sí, no sé si alguien más tenga... Ajá, no, bueno, creo que solo habían como dos preguntas que son las que ya mencionó Isaac, pero no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, alguna de las historias en específico que haya anotado por ahí o en general, pues de cómo, bueno, de esas historias. No sé si alguien tenga... ok, aquí Jessie tiene una pregunta. A ella, pues te podemos dar el micrófono. El micrófono. Sí, sí. Hola, hola. Muchas felicidades, Mario. Muchas gracias por compartirnos todo esto. Quería preguntar, ¿se tomaron represalias para las mujeres, por ejemplo, que llevaron alguna relación amorosa con nazis? No, que yo sepa, o sea, conozco solamente dos casos y la respuesta es no. Pero, por ejemplo, si estudiamos el caso, por ejemplo, en Francia, cuando Francia es liberada, de mujeres que estuvieron con oficiales nazis, fueron tremendamente... primero fueron rapadas públicamente. Estamos hablando de cientos de mujeres que fueron rapadas públicamente y humilladas públicamente por los propios compatriotas franceses. Similar ocurrió en Italia, similar ocurrió en Grecia.
En los casos míos yo no conozco, incluso Lenova, esta mujer que hablamos de Auschwitz, dio testimonio en la televisión en 1988, un programa de 25 minutos. Y lo explicó y lo contó largo y tendido, que fue un amor no respondido, pero que las circunstancias que se encontraba y el hecho de que él salvó a su hermana le hizo tomar cierta simpatía, no sé cómo definirlo, en respecto a que yo tenga conciencia de los casos nuestros, ninguna fue juzgada y ninguna fue herida. Pero sí, en caso de Francia hay muchísimas. En Francia fueron masivos. Fue como una revancha contra las mujeres que colaboraron con los nazis. Mario, una pregunta que teníamos, bueno, que hay es, hubo parejas que se conocieron a lo mejor después del Holocausto pensando, digamos, así como empezó con tu película que empezó, ¿no? Pero en el caso de que se encontraron poco tiempo después, o sea, se conocieron, fueron novios antes del Holocausto, perdieron contacto por todo lo que sucedió. O sea, hay que recordar que en esos tiempos no había todos los medios electrónicos que hay hoy en día para encontrarse. No se encontraron, siguieron sus vidas y posteriormente se encontraron, como sucede, digamos, con el tenedor. Hay algunas historias de estas, algunas, debe ser muy complicado también de repente encontrarte a tu pareja que amabas, pero ya tienes otra familia. ¿Qué sucedió con casos así en diferentes lados, Mario? ¿Hay algunas historias al respecto? Hay muchas historias, sí, hay muchas historias al respecto. Ocurrió muchísimos casos, yo no sé cuántos, pero muchísimos casos ocurrieron. Primero quiero explicar que en los campos de desplazados, los sobrevivientes, la revancha, si podemos decir revancha judía, fue casarse. Un viudo de una ciudad con una viuda de otra ciudad, él perdió su familia, ella perdió su familia, no querían estar solos, se casaron y volvieron a dar familias y volvieron a dar luz. En Bergen-Belsen, solamente en Bergen-Belsen, ahora como campo de desplazado, bajo los ingleses, no como campo de concentración, nacieron 252 bebés. Eso por un lado. Por otro lado, sí, ocurrió en muchos casos que, como vimos en el tenedor, es un caso real. Lo hollywoodico que no estaba el tenedor, pero la historia es una historia real. Y hubo muchos casos que después de 15, 20, 30 años, de repente uno pensó que el otro estaba muerto, el otro pensó que ella estaba muerta y se encontraron y de repente tenía una segunda familia, un tremendo dilema. Y ha ocurrido mucho, yo no sé decir cuántos, pero sí ha ocurrido decenas de casos. Perfecto. Samantha, tenías una pregunta tú. La verdad que sí, ¿no? Sabemos que pues como hubo de todo, es algo tan grande, pero pues qué emoción el saber, ¿no? Que vas a hacer un libro sobre esto y el poder leerlo también. Y ya que escribimos tanto, vamos a sacar un libro, sí. Claro. Tengo una pregunta que mandaron al privado que dice, dentro de las historias de amor, ¿existe algún registro de aquellas personas que sacrificaron sus vidas por otros? Sí. Sí, hay muchos casos. Miren, yo no conté toda la historia de los Bau, pero por ejemplo, el hecho de que Joseph Bau haya llegado a Brunlitz, a la fábrica de Schindler, es porque ella logró a través de un contacto mandarlo a él, pero ella fue enviada a Auschwitz, o sea, ella lo salvó a él, pero ella no se salvó a sí misma. Vimos en el caso de Wiesenthal, que él la salva a Zilla, su esposa, pero él se queda en el campo. Y así tenemos un montón de historias. ¿Y cuántas historias de que los dos murieron y que no lo vamos a saber nunca jamás? Habrán habido miles, o decenas de miles, o cientos de miles, de sacrificios de uno por el otro por amor. Sí, la verdad Jessica tenía una pregunta. Sí, Jessy tiene otra pregunta. A ver, Isaac, ¿le puedes activar el micro? Y después quería comentar algo. Tenía tenerlo activado. Ya, creo. ¿Ya? Le quería preguntar, por ejemplo, hablar sobre este tipo de testimonios es súper complicado. Entonces, ¿cómo ha sido su proceso de investigación para poder contar estas historias y además hacerlo de una manera tan amable? Mira, la historia de la Shoah siempre es una historia muy negra y siempre está el tema de la victimización que fuimos durante el Holocausto. Y yo pienso que tenemos que nosotros presentar otros temas que dan luz, temas que dan esperanza, temas positivos. Tenemos que hablar de la esperanza y no solamente de la muerte.
Tenemos que hablar de la resistencia espiritual, de la resistencia armada, de la mujer en el holocausto, de los niños en el holocausto, de los partisanos judíos. Y tenemos que hablar de este tema también, del tema de amor. Hubo amor también en la Shoah. Sí, también esto hubo amor. Hay muchos temas que alumbran la oscuridad. El holocausto es un tema oscuro en la historia de nuestro pueblo, pero hay también muchas luces que alumbran esta oscuridad. Y esos son temas que nosotros tenemos que abordar. Y por eso me pareció importante y lo hemos juntado al Día del Amor, ¿ok? Pero eso es una cuestión ya técnica, aprovechando que hoy domingo es el Día del Amor Internacional. Pero a mí me parece importante rescatar otros temas que no se saben, que también hubo amor en el gueto, incluso en los campos, incluso en Auschwitz. Que también esto ocurrió y es parte integral de la historia del Holocausto. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que es claro que súper interesante en el sentido que claro que existen miles de historias que realmente no se conoce qué pasó. Bueno, en el caso de mi historia, bueno, muchos ya conocen como la historia de mis ancestros que eran judíos, polacos, etcétera, pero la que sobrevivió, que es tía bisabuela mía, bueno, ya falleció, pero ella se casó con un sobreviviente, ¿no? Realmente ni siquiera sus hijas saben con certeza dónde se conocieron, como que ellos nunca contaron. O sea, unos piensan que se conocieron en Bergen-Belsen, porque ahí fue como el último campo en donde estuvieron, más bien luego en el DP Camp de Bergen-Belsen, y después también se fueron a Francia, y muchos creen que se conocieron en Francia. La verdad que sí estaría súper interesante poder descubrir historias que no se conocen, y yo creo que eso que haces también, Mario, es muy importante. Bueno, como tal, no es como que de sobrevivientes, pero yo aquí atrás puse la foto de mi bisabuelo con mi bisabuela, ¿no? Que él era, bueno, sí, mi bisabuelo era el polaco, como muchos lo saben, mi bisabuela no, él llegó a México y se casó con una católica, pero bueno, nada más quería que vieran ahí que tengo la foto de mis bisabuelos. Y no sé si hay alguna otra pregunta o comentario, Isaac. Acá nos Marcos. comentaron del Centro Educacional Holocausto, a lo mejor quieren hablar. Aquí en Perú llegó una señora con sus 3 hijas, pero el esposo se sacrificó por ellas y perdió la vida, el amor. Digo, interesante tener aquí al Centro Educacional Holocausto, lo tenemos como ese nombre, pero si quiere decir algo también con todo gusto, ¿no? Si tenemos por ahorita la mano de Marcos, entonces Marcos, si quieres comentar o preguntar, adelante. Sí, así sé que es un poco precipitado preguntarlo, pero el libro, más o menos, una aproximación, ¿puede ser que salga este año o el año que viene, si se sabe? Bueno, recién estoy empezando a escribirlo, será el año que viene. Estoy publicando otras cosas este año y el año que viene probablemente salga, en 2022 va a salir. Perfecto, muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Gracias. Sí, creo del Centro del Holocausto de Perú quiere hablar, entonces, a ver, ya le voy a activar el micrófono, ya creo que ya puede activarlo. Patricia Flower. Ahí le debe de aparecer un anuncio que dice activar micrófono o algo así que el host le pidió activar allá. Ahora sí. Ahora sí. Muchísimas gracias por la invitación a todos. Definitivamente igual comparto, creo, que el pensamiento de todos los que estamos presentes, que la exposición de Mario es apasionada. Esto es lo que hace que cada educador aprenda de él y lo lleve hacia sus países. Esto sucedió con mi familia, los conocemos desde el 2010, fue mi maestro en Yad Vashem y sembró esta pasión en nosotros también. Es por eso que yo comenté que a Perú llega la señora Malikar, quien tenía 3 hijas, el esposo prefiere ser llevado, pero le da un papel en la mano y le dice, déjame, pero júrame que salvas a mis 3 hijas. Las amo a las 4. Es así como ella prefiere ver partir al Señor, lo matan metros más allá y ella escapa como campesina polaca, hace mucha travesía, llega hacia el Perú y hace una nueva vida y las 3 hijas, que conozco a 2 de ellas, sobrevivientes, siempre cuentan esta historia de amor, porque dice, mi papá sacrificó todo por el amor de su esposa y el mejor amor que puede haber dado como fruto la sangre. Porque hoy en día que estamos encerrados en pandemia, uno dice, puede que sea más difícil. No, ya pasó, creo yo, otras personas lo
más difícil, para nosotros va a ser un poco más fácil, ¿no? Así que muchísimas gracias por la invitación. Un placer, como siempre, escucharlos, y se aprende mucho en cada una de estas actividades que realizan ustedes también. Uno aprende cada vez más. Muchas gracias. Gracias. No sé si hay alguna última pregunta, comentario. Yo sé que también aquí estamos varios jóvenes, solo que a veces nos da un poquito de pena, ¿no? Es lo que buscamos también, que de hecho ya estoy también buscando, ¿no? Con escuelas vamos a tener una Me preparatoria. parece que Andrea estaba levantando la mano. ¿Andrea? No, dice que no. Bueno, pues alguien anímense, no sé, mis amigos aquí, Majo, Andrea, Nax, Juan, no sé, ¿alguien tiene alguna cosa que quiera comentar? Bueno, no veo bien. Ok, bueno, aquí Alberto, bueno, él es mi papá, entonces, ok, sí le vamos a dar aquí el micrófono. Ok. No, es que no creo que, ya. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues a mí se me ocurrió, ¿por qué no se hace a lo mejor en otra reunión algún testimonio de alguna historia de amor de los que todavía están vivos, vaya, ¿no? O sea, que se pudiera hacer a lo mejor el rastreo de alguna de las parejas o personas que surgieron de esas historias de amor en el Holocausto. Técnicamente ya no quedan vivos. Los que quedan vivos eran niños en la Shoah. Sí, claro, pero ya pasaron 70 años del final de la guerra. De los que sí, quedan, los sobrevivientes de hoy en día habían sido niños durante la Shoah. Ya vivos, sí, claro. que yo sepa, al menos no queda ninguna pareja viva. Quedan hijos que pueden contar. Correcto, exactamente. Sí, puede ser hijos, puede ser descendientes de esas parejas. Sí. Que puedan, no sé, enriquecer esta maravillosa charla que han tenido todos ustedes. Digo, realmente esta por sí misma es muy grande, es muy buena, pero no sé, tengo la inquietud de decirles que a lo mejor estaría bien hacer una segunda charla, porque sé que ustedes tienen mucho material, ¿no? Mucha información que puede enriquecer esta presentación de hoy, ¿no? Y creo que hay mucho más que platicar después de todo esto. Claro, sí, pues vamos a ver, muchas gracias por el comentario. Y de hecho, fíjate, bueno, Mario, que no es, bueno, tengo el contacto de un nieto de unos señores sobrevivientes. Digo, posiblemente la historia no surgió en el campo, ¿no? Yo creo que posiblemente ya fue después. De esas historias todavía sí se pueden por ahí encontrar, ¿no? Sí es difícil encontrar a alguien que en el campo se haya enamorado y todo, pero sí, de hecho es lo que yo he estado buscando, el poder tener aquí alguna pareja, ¿no? De sobrevivientes. Se me ha costado un poquito, pero por ahí estoy tratando de contactar a alguien. Pero bueno, creo que los jóvenes ya se animaron un poco. Creo que mi amigo Nax quería decir algo, y después Andrea. A ver, creo que ya. Hola, buenas tardes a todos. Sí, yo tenía la pregunta respecto a la pareja a la que le hicieron su cómic. Primero que nada, no alcancé a notar cuáles eran sus nombres. Estaba tratando de hacer notas un poco de todas las historias, porque me parecen muy interesantes. Y la otra es, me surgió la duda a raíz de esa historia, de si a esas personas no les propusieron volver su historia a una película, o hay alguna historia de la que usted contó que le han propuesto eso y se han negado, o simplemente no han querido. Tengo un problema de audio, no escuché bien la pregunta. ¿Cuál es el caso de la pareja que no anotaste el nombre? A los que les hicieron un cómic. ¿A los qué, perdón? Les hicieron un cómic. Ah, ok. Esa es Mala Zimmerbaum y Edward Galinsky. Mala Zimmerbaum y Edward Galinsky. La pregunta por películas, ¿no es cierto? Ajá. Sí. Mira, tenemos que tener cuidado porque últimamente se publicó una película, La Manzana, se llama, que es una historia ficticia. Nosotros queremos ponernos en historias verdaderas. No queremos contar historias ficticias, sino historias verdaderas. Claro. Yo pienso que hay más de una que justifica una película.
Y en algunos casos hubo también películas. Yo he presentado solamente 11 casos, pero hay otros casos en que sí hay películas de los casos. Algunas hechas por la misma familia y otras producciones hollywoodicas. Hay historias que se hicieron películas. Ok. Y aquí dentro de las que usted presentó, ¿no hay algún caso en el que se hayan negado a? O sea, que les hayan propuesto y que se hayan negado a. Me imagino que sí. Lo que pasa es que no conocemos las historias, pero me imagino que sí, que no. Yo pienso que hubo de todo. La historia del Holocausto hubo de todo. ¿Ok? Claro. Es la historia humana, y en la historia humana hay lo más alto y lo más bajo del ser humano de todos los lados. Te recuerdo que el contacto entre arios, alemanes y judíos estaba prohibido. Pero por otro lado, no estaba prohibido el contacto de los alemanes con los polacos, o con los húngaros, o con los ucranianos, por ejemplo. Y el riesgo era muy grande para ellos. ¿Ok? Entonces era complicado. Con eso y todo, vemos que hay historias de amor entre judíos y arios y viceversa. El riesgo era muy grande para eso, porque verdaderamente los castigos eran muy grandes para ellos. En el caso de Wunsch, por ejemplo, se arriesgó tremendamente en su vida por un amor oculto, que también se lo tenía que ocultar a su propia gente, a sus propios amigos y a sus propios comandantes, que nadie lo delatara. Sí, yo creo que, bueno, Gracias. entendiendo también la pregunta de Nax, creo que se refería como que si alguien se ha negado a que se haga una película de su historia, ¿no? Yo creo que eso es claro que perdón. sí, ¿no? No entendí. Sí. Como dije, hay gente que pidió, y eso sí sabemos con certeza, que hay mucha gente que pidió, que no quería que su historia se sepa, que su historia no se cuente, y por lo tanto, en muchos casos no sabemos, sin lugar a duda. Sí, exacto. Hay más bueno, casos de lo que nosotros conocemos, no hay lugar a duda. Claro. Bueno, como última pregunta, ahora sí, para ya el tiempo se nos pasa, ¿no? Pero no importa, la tenemos de Andrea, de mi amiga Andrea, que quería comentar una pregunta muy interesante. Hola Mario, qué gusto, siempre un honor estar en estas reuniones. Mi pregunta es si sabes de alguna, o sea, de alguna de estas parejas o de alguna cantidad de bebés que hayan nacido dentro de un campo o que entraran ya embarazadas incluso. Sí, tenemos muchísimos casos de nacimientos. Por ejemplo, cuando llegan los húngaros, que llegan al final, en el verano de 1944, con los húngaros llega también una famosa doctora ginecóloga, la doctora Gisela Perl. Y la doctora Gisela Perl, justamente para salvar a las madres, porque en el dilema judío de a quién hay que salvarse, a la bebé, a la madre, la respuesta talmúdica es que hay que salvar a la madre, porque la madre puede volver a reproducir y volver a tener hijos. Ella hizo 750 abortos con las manos de mujeres que habían llegado embarazadas a Auschwitz-Birkenau. Ella hizo 750 abortos secretos y con las manos, sin ningún tipo de elementos. Después de la guerra, sobreviviente, llega a los Estados Unidos y es acusada de colaboracionismo con los nazis. El juez americano judío. Y tomó 2 años en absorberla y entender la compleja situación, y lo que ella hizo, que en realidad fue salvar a las madres. Y también conocemos de casos de bebés que nacieron en los campos. Y lo que pasa es que no había forma de que un niño pueda sobrevivir, por lo tanto, el marco de vida. Primero, que las madres no podían mamantar, no tenían leche. Segundo, no había con qué darles de comer. La gran mayoría de los niños que nacieron murieron. Pero una de las cosas que desgraciadamente tenemos conocimiento es de los experimentos médicos de Mengele, que, de entre otras cosas, experimentaba con mujeres embarazadas y con bebés recién nacidos. Así que sí hubo también casos de nacimientos en los campos de mujeres que ya llegaron embarazadas al campo. Gracias, sí, gracias Mario por responderle. Ahí está Andrea diciendo gracias. Yo creo que es también otro tema súper amplio, ¿no? También los que nacían también ya en los campos de recuperación. Yo vi una historia de un señor que nació en el vagón del tren, o sea, cosas así, ¿no? Pero bueno, creo que ya no tenemos ninguna otra pregunta o comentario, no sé si alguien, creo que la señora Maya, mamá de Isaac, quería comentar algo. Isaac, ahí, bueno, no sé cómo. Sí, ahorita le abren el micrófono. ¿Ya? ¿Ya me oyen? Sí. Sí.
Yo lo único que quiero es verdaderamente felicitarlos. Me pareció sumamente interesante el programa y todo lo que nos platicó Mario Sinay. Es maravilloso comprobar que el amor ocupa un lugar importante en la humanidad. Sí, sí puede haber amor, aún en las peores circunstancias. Mario Sinay, muchas gracias. De veras, Isaac, Diario Judío, Samantha, Las Voces del Silencio, yo verdaderamente les agradezco de todo corazón este programa que prepararon. Y si me escuchan el viernes en mi plática, van a ver cómo lo recomiendo para que la gente lo vea, porque de veras, es de lo más positivo que he oído dentro de todo lo terrible y doliente del Holocausto. Muchas gracias, de veras, por algo tan positivo. Adelante, sigan con este trabajo y sigan pasando este mensaje a jóvenes, sobre todo a la juventud. Y se logra más con el amor que con el odio. Es un hecho, el odio destroza, el amor puede crear. Gracias otra vez, de veras, muchas gracias. Gracias, madre. Gracias también a los que vean las pláticas del viernes, pues muchos invitados, algo también que está haciendo muy bien el Deportivo, el Centro Deportivo Israelita, hay invitados, también un agradecimiento entre todo lo que hice. Otra vez, le faltó nada más a Monte Sinai, un gusto poderlos estar y que compartan con nosotros este programa. Como cada semana, Samantha siempre tiene una sorpresa, siempre tiene algo. Normalmente lo prepara para todos los sobrevivientes, ¿sí? Hoy hizo algo más en especial, así que si puede, Samantha, ahora sí, por favor compártenos que es siempre una agradable y alimentadora sorpresa. Gracias, Isaac. La verdad que sí, como dijo la señora Maya, creo que todas esas historias, pensar en el amor da esperanza, ¿no? Algo que, pues el amor todo lo sufre, ¿no? Lo espera, lo soporta, como citando un poco la Biblia, pero yo lo que quise hacer es un pequeñito, pues, poema, ¿no? Inspirado como en escuchar estas historias. Entonces, bueno, aquí está, ¿no? Y puse una de las fotos de ahí de una de las parejas, ¿no? Que estuvo ahí en la presentación. Dice, el amor salva. Dicen que el amor duele, y sí que por el alma muere. Muere por unos ojos deslumbrantes, por un corazón palpitante. Pero el amor también salva del dolor. Es luz en la oscuridad del horror. Amor perfecto el de Dios, y amor bello el que nace entre dos. Bueno, con esto yo quiero decir muchísimas gracias, Mario. Ya te diste cuenta que, pues, la verdad fue algo increíble, porque, pues sí, dentro de todo este horror del Holocausto, sacar un poco de esperanza. Pues muchísimas gracias, y también pues ya ven que aquí hay varios jóvenes interesados. También quiero agradecer a los que estaban viendo en Facebook, en la página de Monte Sinaí, porque también había como 40 casi personas y aquí éramos como otros 40, entonces nos estaban viendo como 80 personas. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros, y nada más quería, bueno, ya lo pusimos en el chat, pero como último quería dejar aquí, bueno, el contacto de estas pláticas que tenemos semanalmente. Aquí estamos colaborando, ¿no? No sé por qué aquí no está. Bueno, en el chat pusimos que Diario Judío, diariojudío.com, y también esto es como mi contacto si alguien tiene alguna historia de algún sobreviviente, si tiene algún familiar, etcétera. Y esas son las redes, ¿no? Según yo tenía el otro donde también salía, no sé qué pasó, perdón. Pero bueno, muchísimas gracias a Isaac, Diario Judío, que siempre nos apoya, que ahí van a la página, Marcos, Diario Judío, ahí se publican las invitaciones, y siempre pues invitamos a toda la comunidad, ¿no? Y muchísimas gracias, por supuesto, a la comunidad Monte Sinaí también por habernos dado este espacio. Y no sé si quiera cerrar Alicia o alguien de la comunidad con alguna palabra. Gracias, Sam. Pues en nombre de Monte Sinaí, de Diario Judío, y pues agradecemos a todos los que participaron y los invitamos a que lo sigan viendo.
aquí estaremos para próximas pláticas y pues muchas gracias y buenas tardes, Isaac, si quieres cerrar. No, nada más invitar a todos a las próximas, a ver las anteriores. Mario, muchísimas gracias. ¿Alguna última palabra, Mario? Cerremos contigo si quieres dar algún último. Y como orador... En realidad me encantó las palabras que dijo tu mamá. El odio destroza y el amor crea. Creo que es una muy buena forma de finalizar este encuentro. Claro. Pues muchísimas gracias, como ya dijimos, a todos. Si quieren pueden pues ahí prender su cámara y decir adiós para ya despedirnos de esta gran reunión. Pues adiós, muchas gracias de todos los países que nos están viendo y pues que tengan un muy bonito fin de semana todavía y los esperamos en las siguientes reuniones. La última, se nos olvidó dos agradecimientos a Marcos, a Alejandra y a Katia, que también nos están ayudando por atrás siempre, Sam, y eliminando a uno que otro que con todo y todo mandaron buenos mensajes a uno que otro para que vean que hasta cuando hay amor, hasta los hackers mandan cosas buenas. Sí, pues bueno, aquí ya entrenados para sacar a cualquier persona que tenga mala intención, pero bueno, muchísimas gracias y no olviden eso, ¿no? Que el odio destroza y el amor pues crea, ¿no? Entonces, que tengan un bonito día y que celebremos el amor este día y la amistad también. Bye. Bye. Bye, bye, bye. Hasta luego, gracias. Qué pena que se vean los dedos todos llenos de tatuajes.